que se caracteriza por no intercambiar materia con el medio ambiente, los términos donde aparecen las velocidades, el primero y el tercer término, van a desaparecer. El quinto término relacionado con la reacción química lo vamos a adecuar porque en un sistema cerrado puede haber reacción química, es decir, lo vamos a adecuar al número de moles de reactivo limitante que están en ese sistema cerrado. Entonces nos vamos a quedar con el calor menos el trabajo y menos los moles totales por la fracción molar de a la entrada, nuestro reactivo limitante, por la conversión de A y la entalpía de reacción. Así que es esta ecuación. Y la ecuación general de balance de energía, todos los términos que se refieren al intercambio de materia quedan eliminados de la ecuación y por lo tanto nos quedamos con términos de energía pura, que entra el calor menos energía pura que sale menos el trabajo y menos los moles totales iniciales, ¿ya? Los moles totales 1, por la fracción molar de A, que son los moles de A, multiplicado por la conversión de A, que se refiere a la cantidad de moles de A que han reaccionado por la entalpía de reacción, en cualquier condición que no siempre es la estándar. Y esto va a ser igual a la variación de la energía total energía interna total respecto del tiempo. Esta es la ecuación general aplicada a un sistema cerrado que siempre va a trabajar en régimen transitorio, es decir, siempre nos va a aparecer en los sistemas cerrados la variación respecto del tiempo, en este caso la variación de la energía interna total respecto del tiempo. Sí, vamos a tener esta ecuación: calor menos trabajo menos los moles de A, los moles iniciales por la fracción molar de A, ¿sí? Que representan los moles de A, conversión de A, entalpía de reacción para cualquier condición, no siempre condición estándar. Estoy repitiendo esto por la importancia que puede tener esta ecuación sobre los sistemas cerrados. En realidad es una expresión muy importante de balance de energía para sistemas cerrados y que ya la han desarrollado en otras materias, en su curso de termodinámica, también lo hemos hecho en el curso de balance de materia, y solamente se refiere a una expresión que se llama primera ley de termodinámica. En la ecuación de la primera ley de termodinámica no se considera la reacción química. Esta sería mi ecuación total a trabajar si es que tuviera reacción química en ese sistema cerrado, ¿ya? Pero además, considerando que en ese sistema cerrado analizado no existe reacción química, ¿ya? La termodinámica deja de lado la reacción química y solamente nos vamos a quedar, como no va a haber reacción química, calor menos trabajo igual a variación de energía interna total respecto del tiempo. Calor menos trabajo igual a la variación de la energía interna total respecto del tiempo. Hemos indicado que este calor y este trabajo son por unidad de tiempo. Son flujos de calor. Hemos indicado también que los balances de energía, así como los balances de materia, son planteados inicialmente en flujos. ¿Se acuerdan, no ve? ¿Ya? En flujos, y si hablo de un balance diferencial, pues para cualquier instante sus resultados me van a dar en flujos. Pero si hablo de un balance integral entre dos instantes de tiempo dado, sus resultados me van a dar en unidades solamente de masa o de moles. Esta ecuación, como se muestra en la pantalla, es el calor por unidad de tiempo menos el trabajo por unidad de tiempo, es igual a la acumulación. La acumulación siempre se refiere al cambio del parámetro, en este caso energía interna total, o del sistema respecto del tiempo. ¿Ya? Donde Q es el calor por unidad de tiempo que ingresa al sistema y W es el trabajo por unidad de tiempo que se obtiene del sistema. Voy a también comentar que si alguna vez en el cálculo me da un calor negativo, quiere decir que en vez de darle calor al sistema, estoy recibiendo calor de ese sistema. O si obtengo un trabajo negativo en los cálculos, representaría que estoy
dando trabajo al sistema en vez de obtener trabajo del sistema. A diferencia de la materia, en la energía pueden haber valores negativos que solamente se refieren a la dirección con que se está transportando la energía. Entonces, en esta ecuación, el calor es el calor por unidad de tiempo y el trabajo W es el trabajo por unidad de tiempo, que se obtiene en el sistema. Dándonos además el balance de energía en un sistema cerrado que tiene un comportamiento en régimen transitorio. En los sistemas cerrados siempre vamos a tener régimen transitorio. En un caso vamos a poder hablar de un sistema cerrado que esté trabajando en régimen estacionario. Evaluando esta ecuación entre dos instantes de tiempo dados, es decir, planteando ya un balance integral de energía para esta ecuación, vamos a tener la integral desde una energía interna inicial hasta una energía interna final de la variación de la energía interna del sistema o total va a ser igual a la integral desde un tiempo inicial, que siempre lo consideramos desde un tiempo cero hasta un tiempo final, de el calor menos el trabajo, variación del tiempo. La integral del lado izquierdo, la integral del diferencial de la energía interna, entre una energía interna inicial y una energía interna final, va a ser U final menos U inicial o delta de U. Recordarán también que en los cursos de termodinámica les han indicado que nunca vamos a poder evaluar en forma absoluta una energía interna. Y lo único que vamos a poder evaluar es un delta de energía interna, un cambio de energía interna que va a ser representada por la energía interna final menos la energía interna inicial. Energía interna final menos energía interna inicial, el delta de U, va a ser igual, y desglosamos el lado derecho de esta ecuación, integral de 0 al tiempo del calor diferencial del tiempo, menos la integral de 0 a t de el trabajo diferencial del tiempo. Entonces tenemos aquí en el lado derecho se ha desglosado esa diferencia entre calor y trabajo, la integral desde un tiempo inicial 0 hasta un tiempo final del calor diferencial del tiempo, menos la integral desde un tiempo inicial igual a 0 hasta un tiempo final del trabajo diferencial del tiempo. Recordando que este calor y este trabajo están planteados en unidades de flujos energéticos. Calor por unidad de tiempo y trabajo por unidad de tiempo, que pueden ser valores constantes o pueden ser una función matemática, ¿sí? Que desde luego se puede integrar. Pero la integral en sí, todo este parámetro, el calor por unidad de tiempo diferencial del tiempo integrado entre 0 y t, me representa el calor total que se ha adicionado al sistema. De igual manera, el trabajo por unidad de tiempo diferencial del tiempo integrado entre un tiempo 0 y un tiempo t, me va a representar el trabajo total que ha liberado el sistema. Por lo tanto, el delta de U va a ser igual al calor total menos el trabajo total del sistema. Delta de U, cambio de energía interna, igual al calor total menos trabajo total. Y esta es la expresión de la primera ley de termodinámica. Entonces, podemos indicar que la primera ley, la ecuación de la primera ley de termodinámica, se plantea para un proceso físico en régimen transitorio y fundamentalmente es un sistema cerrado que nos permite establecer que en realidad el calor total que nosotros damos al sistema tiene que convertirse en trabajo que obtenemos del sistema más el cambio de energía que tiene el sistema. ¿Ya? El ejemplo que manejamos, la caldera en ebullición donde preparan su té, a esa caldera le damos una cantidad total de calor, ¿sí? De esa caldera con el vapor obtenemos un trabajo, pero además con el aumento de temperatura que tiene el agua al interior de la caldera tenemos un cambio de energía interna. En realidad, el balance nos diría que el calor total va a ser igual al trabajo total más el cambio de energía interna. Pero lo vamos a dejar así en la representación
de la primera ley de termodinámica, que ya han visto en varias oportunidades y en diferentes cursos esta expresión. El objetivo de este capítulo en esta materia, cuando nos referimos a balances macroscópicos y en este caso a sistemas cerrados, es que podamos comprender de dónde viene esa ecuación y cuáles son las características que permiten plantearla. ¿Se ha entendido? Jóvenes. Ingeniero, se ha comprendido. Ya, entonces tenemos esta primera ecuación. Gracias. ¿Ya? Que nos muestra, dice la primera ley de termodinámica, y que claramente esta ecuación solo es aplicable a sistemas cerrados en los cuales no hay reacción química y trabaja en régimen transitorio. ¿Ya? Lo que está pintado aquí de rojo es la característica de aplicación de esta energía, o de este balance de energía. Este balance de energía, o primera ley de termodinámica, se aplica a sistemas cerrados en los cuales no hay reacción química y obligatoriamente, al ser sistema cerrado, pues trabaja en régimen transitorio. Esa es la primera ecuación consecuencia de la ecuación general de balance de energía. ¿Ya? Para sistemas abiertos, lo que vamos a ver ahora, sí, en los sistemas abiertos se intercambia materia y energía. Por lo tanto, va a haber un flujo energético puro, calor y trabajo, pero también va a haber energía asociada a la materia, es decir, en esta ecuación, ya vamos a tener materia que entra con cierta velocidad al sistema, ρ1, velocidad 1, sección 1 es el flujo de materia que entra al sistema, energía K1, energía cinética 1, Φ1, energía potencial a la entrada, U1, energía interna específica a la entrada, y P1 sobre ρ1, ¿sí? Energía de flujo a la entrada. Energía asociada a la materia a la entrada. El calor, energía pura a la entrada, menos ρ2, B2, sección 2, flujo de salida de materia del sistema. K2, Φ2, U2, presión 2 sobre densidad 2, las energías asociadas a la materia a la salida del sistema. Menos el trabajo, energía pura que sale del sistema, y menos el aspecto de reacción química, que no lo considera nuestro libro, pero creo que ustedes en la formación que han recibido hasta llegar a esta materia, están en la capacidad de poder incorporar sin ninguna dificultad este término de reacción química a los procesos relacionados con fenómenos de transporte. ¿Ya? Ahora, una característica del sistema abierto es que en las consideraciones matemáticas que hacemos en esos sistemas abiertos, tenemos que alcanzar el régimen estacionario y tenemos que trabajar en régimen estacionario. ¿Bien? Aquí podríamos colocar, ya todos esos modelos tienen que trabajar en régimen estacionario, pero se tiene que alcanzar y trabajar el régimen estacionario. Ya no es que el régimen estacionario aparezca porque sí. Para alcanzar el régimen estacionario tenemos que pasar por un régimen transitorio, pero en los modelos estamos hablando de que estos sistemas abiertos van a trabajar en régimen estacionario, y esto que he anotado aquí es esperando de que no tengan el pensamiento de que el régimen estacionario se alcanza por sí mismo. O sea que yo empiezo un proceso e inmediatamente voy a trabajar en régimen estacionario. No es así.
Ya, para que un proceso, un sistema alcance el régimen estacionario, tiene que tener una etapa previa de régimen transitorio. Entonces aquí estamos dejando de lado esa etapa previa y estamos hablando del régimen estacionario. Y este sistema abierto, estos modelos de sistema abierto, y no solamente en estos balances macroscópicos de materia, sino en las otras materias que puedan ver de operaciones unitarias, van a ver que sus balances los igualan a cero. ¿Por qué? Porque están considerando el régimen estacionario. Entonces, como es régimen estacionario, no hay acumulación de ningún tipo en el sistema y la variación de la energía interna total respecto del tiempo, pues vale cero. Esta ecuación se va a reducir en el término que está al lado derecho, variación de la energía interna total respecto del tiempo, y eso va a valer cero. Y replanteamos la ecuación, que la tenemos acá. Ya lo único que hemos hecho es igualar a cero esta ecuación. Ahora, cuando hablamos del régimen estacionario, del proceso estacionario, sí, los balances energéticos están planteados en régimen estacionario, también los balances de materia tienen que estar planteados en régimen estacionario. Es decir, no puedo tener en un proceso, en un sistema, para la energía, por ejemplo, régimen transitorio, y para la materia, régimen estacionario. ¿Ya? O todo es estacionario o todo es transitorio. ¿Ya? Entonces, cuando hablo del régimen estacionario, eso quiere decir que la materia que entra al sistema es igual a la materia que sale del sistema. Por lo tanto, si el proceso es estacionario, el flujo de entrada es igual al flujo de salida. Una ecuación de continuidad que ustedes han visto seguramente en el curso anterior de fenómenos de transporte cuando han hablado de fluidos, o también han visto en su curso de operaciones unitarias o en su curso de física, que dice, primero, la ecuación en términos de volumen, área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. ¿Sí? Una ecuación de continuidad. Pero también puedo decir densidad 1, área 1, velocidad 1 es igual a densidad 2, área 2, velocidad 2, que se refieren a los flujos másicos. El flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Por lo tanto, aquí en estas ecuaciones, densidad 1, velocidad 1, sección 1, ¿ya? O área 1, va a ser igual a densidad 2, velocidad 2, sección 2. Y le puedo llamar solamente F. Eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? Para reducir el manejo de la nomenclatura. ¿Ya? Primero, área por velocidad es constante en el régimen estacionario. Ya, es decir, el volumen no va a cambiar. Y también la masa, de razón, la masa no va a cambiar. Densidad 1 por velocidad 1 por sección 1 igual a densidad 2, velocidad 2, sección 2. Y esto es igual a un flujo F. Y vamos a colocar esta nomenclatura, esta F, en nuestra ecuación. Ya considerando que hay cambios entre la entrada y la salida, incluyendo el operador delta, ¿ya? Que el operador delta va a ser el parámetro final menos el parámetro inicial. Un delta de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Inicialmente replanteamos la ecuación en términos de flujo. Ya no estoy escribiendo la nomenclatura que maneja el libro, densidad 1 o concentración másica también le llama, velocidad 1, sección 1, sino directamente F. El flujo de entrada es igual al flujo de salida, y en la ecuación los términos que eran afectados por ese flujo pues aparecen ahora con el F por delante, con el flujo másico por delante. Flujo másico a la entrada. Ya, un momentito por favor.
aparece el término de flujos, que ya hemos visto, que es densidad por velocidad por área y ecuación de continuidad para el régimen estacionario, que es interesante también poder tener clara esa idea, que esa ecuación de continuidad que nos enseñan en los cursos de física, en el curso de operaciones unitarias, son ecuaciones aplicadas al régimen estacionario, no son ecuaciones aplicadas a cualquier tipo de régimen. ¿He dicho que verlos, no? No, ya está. ¿Por qué lo has dicho que ya, y reordenamos la ecuación con cinética y energía cinética 2 representada por K, menos energía cinética 1 representada por K1, más la energía potencial 2 menos la energía potencial 1, más la energía interna 2 menos la energía interna 1, más presión 2 sobre densidad 2, menos la presión 1 sobre la densidad 1. Aquí hemos reordenado dentro de este paréntesis la energía cinética, el cambio de energía cinética que hay en el sistema, más el cambio de energía potencial que hay en el sistema, más el cambio de energía interna que hay en el sistema, más el cambio de energía de flujo que hay en el sistema. Entonces, cualquier punto 2 menos punto 1 va a ser menos el flujo por el cambio de energía cinética, más el cambio de energía potencial, más el cambio de energía interna representado por deltas, y más el delta de energía de flujo representado por la presión sobre la densidad. Más las energías puras, o la diferencia de energías puras, el calor que entregamos al sistema, menos el trabajo que obtenemos del sistema. Y lo que les comentaba, que no aparece en el libro, pero que ustedes tienen la capacidad, los criterios y la formación para hablar de reacción química en estos tipos de sistemas de fenómenos de transporte. Menos ya el flujo, ya estamos colocando densidad 1, velocidad 1, sección 1, menos el flujo, por la fracción molar de A a la entrada, la conversión de XA y la entalpía de reacción igual a 0. Ahora, hay un criterio ya que delta de U más delta de presión sobre densidad o delta de presión por volumen específico, ¿sí? Este delta de U específico, el cambio de energía interna específica, es el cambio de energía de flujo específico, que va a ser presión por volumen específico. El volumen específico es el inverso de la densidad. Este parámetro, delta de U más delta de presión sobre densidad o delta de presión por volumen específico, estos dos términos, delta de U más delta de presión sobre ρ, o presión sobre densidad, no es otra cosa que el cambio de entalpía, ¿sí? H es igual a U más PV. Y la entalpía específica, H minúscula, va a ser U minúscula más presión por volumen específico. Entonces, estamos anotando aquí que la entalpía específica va a ser igual a la energía interna específica representada con letra minúscula. En realidad estamos mostrando con letras minúsculas las propiedades termodinámicas específicas. Entalpía específica va a ser igual a energía interna específica más presión por volumen específico. Eso va a ser igual a la energía interna específica más presión sobre la densidad. Y podemos reemplazar en esta ecuación, en vez de anotar estas dos formas de energía, la energía interna específica
la energía de flujo específica, puedo anotar la entalpía específica. Puedo anotar el delta de H. Delta de U más delta de presión sobre densidad no va a ser otra cosa que el delta de H. Entonces vamos a tener menos el flujo por el cambio de energía cinética específica, más el cambio de energía potencial específica, más el cambio de entalpía específica. Es el calor menos el trabajo, menos la energía asociada a la reacción química representada por este último término del lado izquierdo. Ese concepto de la entalpía también es un término que ya lo conocen, lo han visto en sus cursos anteriores, y solamente estamos incorporando el criterio de que cuando hablo de sistemas abiertos, va a haber energía interna en el sistema, pero esa energía interna o el cambio de esa energía interna no va a representar adecuadamente los cambios energéticos que tiene ese sistema. Y por lo tanto es muy importante que podamos incorporar los cambios de entalpía. Entonces, ya llegamos a esta ecuación, donde tengo menos el flujo, régimen estacionario, el flujo de entrada es igual al flujo de salida, los cambios de energía cinética que tiene el sistema, relacionados fundamentalmente con cambios de velocidad que pueda tener el sistema, los cambios de energía potencial que tiene el sistema, relacionados con los cambios de posición que tiene el sistema, y más los cambios de entalpía, relacionados con los cambios térmicos que tiene el sistema. Ese delta H puede representar los cambios de temperatura que hay en el sistema, inclusive llegar a representar los cambios de fase que podemos tener en el sistema. Es el calor menos el trabajo. Y aquí tenemos la energía relacionada con la reacción química. ¿Se ha entendido hasta ahí? Joseph Lendi, ¿has entendido? Sí, ingeniero, se entendió. Ya, gracias. Lorena Ábalos, ¿has entendido? Sí, Inge. Se entiende. Ya. Entonces, ahora nos vamos a dedicar a escribir ya la ecuación, pero antes van a hacer un cálculo, ¿bien? Aquí hay un esquema. ¿Ya? Que dice lo siguiente, ¿ya? Ahí está redactado en el párrafo, dice, para los cambios a que nosotros nos interesan, ¿ya? Los cambios en que ustedes como profesionales de la ingeniería química y de la ingeniería ambiental van a trabajar, ¿sí?, en esos procesos de ingenieros químicos, de ingenieros ambientales, y por qué no también, aunque no están en la plataforma, ingenieros de alimentos e ingenieros petroquímicos, ¿ya? Los cambios de entalpía se hacen mucho más importantes que los cambios de energía cinética y los cambios de energía potencial. Inicialmente les puedo decir, lo ha dicho su profesor y tienen que creerlo, ¿ya? Pero para que se convenzan, aquí estoy incorporando un pequeño cálculo. En el libro hay un ejemplo desarrollado también con números, donde no especifican que se va a hacer, es decir, calculan energía cinética, calculan energía potencial, calculan el cambio de entalpía, calculan esos cambios de energía cinética, potencial y entalpía, ya calculan todos los cambios y muestran y hacen el balance energético en un sistema. Ya, pero si ustedes se fijan en detalle, van a poder comprobar de que los cambios entálpicos son mucho más grandes que los cambios de energía cinética y los cambios de energía potencial, pero el libro los incluye. Ya, con fines prácticos, este profesor considera de que es mucho más práctico de entradita decir de que no voy a calcular energía cinética y no voy a calcular energía potencial, porque mis cambios de entalpía en los procesos en los cuales vamos a trabajar como ingenieros
son mucho más grandes que los cambios de energía cinética y los cambios de energía potencial, o en otras palabras, los cambios energéticos relacionados con la temperatura, ¿ya? Incluidos cambio de fase, ¿ya? Reflejados en la entalpía, son mucho más importantes que los cambios de energía potencial relacionados con la altura que puede tener un sistema, ¿ya? O un fluido, y los cambios de energía cinética o los cambios relacionados con la velocidad que puede tener el fluido, tanto al entrar como al salir. ¿Ya? Esto es lo primero que vamos a pensar, que los cambios de entalpía son mucho más grandes que los cambios de energía cinética y los cambios de energía potencial en los sistemas en los cuales vamos a trabajar y en los cuales necesitemos hacer balances de energía. ¿Ya? En los procesos que a nosotros nos interesan, los cambios de energía cinética y energía potencial son muy pequeños frente a los cambios de entalpía. Ya, para poder comprender esto se desarrolla el siguiente ejemplo, que es un ejemplo completamente arbitrario. Ya lo voy a reducir para que puedan ver ustedes y van a hacer sus cálculos y después me van a decir. Ya, podemos cambiar valores. Ya vamos a cambiar valores para que ustedes puedan hacer el cálculo. Ya vamos a hablar aquí, por ejemplo, de 25 kilogramos de agua que salen a la temperatura de 80 grados centígrados y con una velocidad de, podemos colocar una velocidad alta, 55 metros por segundo. Y aquí podemos exagerar una altura. ¿Ya? Para la energía potencial podemos colocar 600 metros de altura. Y ahí vamos a cambiar también aquí abajo. Yo voy a reducir un poco más. Ya no estoy pudiendo acceder a la gráfica. Inge, creo que tiene que reducir. No te he escuchado muy bien. Creo que tiene que, el margen que lo pone, tiene que un poquito bajarlo, pero me imagino, Inge. ¿No se puede? No funciona. Vamos a ver de... Ya, pero hasta que podamos hacer, colocaremos aquí abajo. Por favor, ustedes ya tienen el esquema. A la entrada también va a haber 25 kilogramos de agua. Podemos colocar 10 grados centígrados. 25 kilogramos de agua. 10 grados centígrados y una velocidad que aumente su velocidad de... Todo va a aumentar, ¿ya? Aunque no es lo más lógico, pero que aumente de 20 metros por segundo a 55 metros por segundo. Y en la parte inferior coloquen 25 kilogramos de agua, 10 grados centígrados y 20 metros por segundo de velocidad. Dijo 20. ¿Perdón? Dijo 20 metros por segundo. 25 kilogramos de materia, ya esto se va a conservar, ¿no ve? 25 kilogramos de agua, la temperatura de entrada 10 grados centígrados
y la velocidad 20 metros por segundo. Y hasta que estén calculando, yo voy a estar peleando con este dibujo hasta cambiarlo. Y ahí tenemos el esquema. Y me van a ir avisando los valores, cuánto es el cambio de energía potencial, cuál es el cambio de energía cinética y cuál es el cambio de entalpía del agua. Raquel Chacón, ¿has calculado? Todavía no, ingeniero. Calcule.
Yuri Condori, ¿has calculado? Me falta un ingeniero. Bien. Cintia Valeria, ¿has calculado? Ingeniero todavía no. Richard Claros, ¿has calculado? Me falta todavía, ingeniero. Calculen. Rodrigo Pinedo, ¿calculaste? Rodrigo, no estás en plataforma. Dije, he calculado. A ver, indícame cuánto te ha salido tu cambio de energía. Voy a aumentar este tamaño. ¿Ya? Tu cambio de energía potencial. Me sale 147,15 kilojoules. 147.15 Kilojoules. kilojoules. Cambio de energía cinética. 32,81 kilojoules. 32.81 kilojoules también, ¿no? Todo está en Sí. kilojoules. Sí. Cambio de entalpía. 7.325,5 kilojoules. Punto. 7.325,5. 7.335. No, 25. Está bien. 5, hasta ahí. Sí, coma 5. Punto 5. Sí, Kilojoules también. Sí. Y entonces, con estos cálculos, ¿alguien más ha calculado? Buenas noches. Hola. Sí, igual tengo los mismos resultados de la energía Los mismos potencial, valores. energía cinética, Ya. pero en energía o entalpía me sale 7.322, tal vez con los decimales cambio. Ya, tal vez el redondeo, ¿no ve? En vez de 5, 7.322 ahí, ¿no ve? 22. Punto 3 me sale. ¿Sí? Ya, tu compañero nos indicó 7.325. Ya, el nombre del joven, por favor. Mamani Tarki Marao. ¿Me repites, por favor? Mamani Tarki Marao. Ya, Marao. Sí. Listo, Marao. ¿Y la señorita? Chipana Mamani Gladys. Ya, Chipana, Mamani, Hilaria. Gladys. Gladys. Ya. Listo, Gladys. Y entonces, solamente Gladys verifica este valor o Marao verifica este valor. Hay una pequeña diferencia, pero que es muy baja, ¿no ven? Pero fundamentalmente, este pequeño ejercicio que hemos hecho ya nos va a servir. Al igual que el ejemplo del libro, pero el libro desarrollan todo en el cálculo. Ya, pero al final ustedes pueden llegar a la conclusión de que los cambios de entalpía, ya 7.325, son mucho mayor que los cambios de energía cinética, ¿ya? Y eso que hemos exagerado con los valores, ¿no ve? ¿Ya? Y los cambios de energía potencial. Ya, en realidad, 7.325 frente casi a 180 kilojoules. Ya no es ni el 1%. El 0,1% de error. Entonces, esta idea que nos va a mostrar, no solamente en este ejemplo arbitrario que hemos desarrollado, sino en
cualquier otro proceso en que tengamos que hacer un balance de energía, donde hay cambios de temperatura, los cambios de temperatura generan cambios energéticos mucho mayores que los cambios de energía cinética y energía potencial, inclusive en forma conjunta. Por eso es que aquí se dice del cambio de entalpía es mucho más grande. Y por lo tanto, de mi ecuación de balance, voy a retirar los cambios de energía potencial y los cambios de energía cinética para sistemas abiertos. Porque los cambios de temperatura relacionados con los cambios de entalpía son mucho más importantes que los cambios debido a la velocidad y debido a la posición que pueda tener el fluido. Y por lo tanto, en el anterior esquema se puede comprobar lo indicado, que los cambios de energía cinética y potencial, inclusive en forma conjunta, son muy pequeños frente a los cambios de entalpía en el sistema. Y por lo tanto, la ecuación puede escribirse como. ¿Bien? Y aquí ya he retirado los cambios de energía cinética y los cambios de energía potencial y solamente me he quedado con los cambios de entalpía. Ya el paréntesis tiene la intención de mostrar que de este paréntesis es donde hemos retirado los cambios de energía cinética y los cambios de energía potencial, que estaban referidos desde luego en forma específica, energía cinética específica y energía potencial específica. Solamente es la energía cinética dividida entre la masa y la energía potencial dividida entre la masa. El cambio de entalpía específica también es solo la entalpía dividida entre la masa, o si quieren la entalpía dividido entre el flujo. Este flujo por el cambio de entalpía me va a dar el cambio de entalpía total. Y los otros términos, el calor que le doy al sistema, energía pura que le asigno al sistema o que le adiciono al sistema, menos el trabajo que obtengo del sistema, menos la energía relacionada con la reacción química, que también está relacionada con un valor que genera bastante energía, puede generar o absorber energía dependiendo de si la reacción es exotérmica o endotérmica, que es la entalpía de reacción. Esto es igual a 0. ¿Se ha entendido? ¿Hay preguntas? Y el otro punto importante aquí es, en los trabajos que ustedes van a desarrollar, cuando apliquen la energía, va a ser muy importante que la energía que se está adicionando a un sistema, pues se aplique en el sistema. No es de nuestro interés obtener trabajo. ¿Ya? Alguna vez dábamos como ejemplos que pueden parecer ilógicos, pero decíamos, por ejemplo, si la producción de pan, donde damos calor, nos permitiría obtener trabajo, por ahí nos venderían 10 marraquetas más 5 kilojoules, digamos, de yapo, de vendaje. No sucede así, ¿no ve? Ya. Cualquiera sea el proceso en el que van a trabajar como químicos o como ambientalistas y la energía que den, no es de nuestro interés obtener trabajo. Este trabajo sí es importante en los procesos mecánicos, es muy importante para los ingenieros mecánicos que diseñan maquinaria, generan máquinas, ¿ya? O para, por ejemplo, las operaciones unitarias, ¿ya? Donde vamos a hablar de este trabajo también. Entonces, este trabajo en esos procesos tiene que tener una tendencia a ser o prácticamente ser nula. ¿Ya? Vamos a hacer un tratamiento de aguas. Por decir, adicionando alguna forma de energía, y esa energía nos interesa que se aplique en el tratamiento de aguas, no tanto en el trabajo que puedo obtener. Y por lo tanto el trabajo va a ser 0. O voy a producir
por decir pinturas, y utilizo en el proceso energía, esa energía me interesa que se adicione en el producto en su transformación. No me interesa obtener trabajo. Por lo que indicábamos, voy a producir más raquetas. El calor que le doy al sistema me interesa que sirva para producir la transformación que requiero en la masa para que se produzca la más raqueta, y no es de tanto interés obtener el trabajo. Por lo tanto, en esos procesos en los cuales vamos a trabajar, o en los cuales vamos a desarrollar nuestras actividades profesionales, el trabajo es cero. ¿Sí? Pero además, en los balances de energía sobre los procesos que nos interesan, ¿sí?, como ingenieros químicos e ingenieros ambientales, obtendríamos trabajos o trabajo en los mismos, estaríamos mostrando un uso inadecuado del calor entregado, ¿sí?, de la energía entregada, y por lo tanto se tiene que buscar la forma, si es que hay alguna forma de generación de trabajo, ¿sí?, en lo posible evitar la generación de trabajo, y por lo tanto el trabajo va a ser cero. Esta ecuación se va a reducir aún más. Solamente voy a tener el cambio de entalpía, es el calor, menos la energía asociada a la reacción química, es igual a cero. ¿Ya? Por lo tanto, para un sistema abierto con reacción química puede representarse como cambio de entalpía menos el cambio de entalpía más el calor menos la energía asociada a la reacción química vale cero. Ya, la energía que se adiciona al sistema pues viene en forma de calor. Esa energía adicionada genera cambios de entalpía, pero también puede desarrollar reacción química. Esta ecuación es la ecuación que aplicaríamos cuando en un sistema dado tengo reacción química. Ya, sin olvidar que F es el flujo de entrada o de salida por el régimen estacionario, delta H el cambio de entalpía específica o lo que es la entalpía por unidad de masa, el flujo de calor, calor por unidad de tiempo, F el flujo másico XA1, la fracción másica o molar a la entrada, por la conversión de A, parámetro que también conocen, para la reacción química, por la entalpía de reacción, que también saben evaluar, inclusive tengo los para resultados. reacciones que son distintas de 25 grados centígrados. Dime. Había una pregunta. Si alguien quería preguntar, por favor, si me repite su pregunta. Bien, entonces tenemos esta ecuación y la energía que se adiciona en forma de calor va a ser la suma de los cambios entálpicos que genero en el sistema más la energía requerida para el desarrollo de la reacción química. Es decir, de esta ecuación obtengo la cantidad de calor que tengo que adicionar o retirar, y en otros casos también retirar. No se escucha nada. Del sistema. A ver, esa parte no sé si es problema mío o tuyo. ¿Los otros jóvenes me están escuchando? Sí, Inge, se escucha normal. Sí, normal, Inge. Ya, entonces estás con algún problema de audio. ¿Ya? Porque tus compañeros me están escuchando. A ver, Sandra Machaca, ¿me está escuchando? Buenas noches, Inge. Sí, Hola, yo Sandra. lo escucho normal. ¿Me escuchas? Ya. Sí. Natalie Gabriela. Buenas noches, Inge. Sí, se lo escucha. Ya. Araceli Lisset. Buenas noches, Inge. Sí, se lo Hola. escucha. Ya. Entonces el compañero está con algunas dificultades de audio. Ya. Es
problemas del internet, tal vez en la zona donde nos está siguiendo en la materia. ¿Ya? Un esfuerzo, joven, para poder escuchar. De todas maneras, yo les voy a colgar esto en el Classroom posteriormente. ¿Ya? La energía que se adiciona en forma de calor, el flujo por el cambio de entalpía específica, más la energía asociada a la reacción química. ¿Ya? Este calor va a ser flujo por el cambio de entalpía específica, no es otra cosa que el cambio de entalpía. ¿Ya? Y aquí seguimos con el aporte energético que tiene una reacción química. Ya, esta ecuación que está pintada de amarillo nos serviría para, vamos a anotar aquí, en forma general, no sé si estará, vamos a anotar aquí. Ya, la ecuación anterior nos sirve para procesos o sistemas con reacción química. Entonces, si hay reacción química, ya puedo trabajar con esa ecuación. Y si en el sistema no hubiera reacción química, pues nos reducimos a una ecuación mucho más sencilla que dice el calor es igual al cambio de entalpía. Esta ecuación van a ver libros, lo conocen al Felder, que manejo en el curso de balance de materia y energía. Ya, en ese librito, por ejemplo, hay un detalle que personalmente no me parece adecuado para la enseñanza, pero el texto es buenísimo. Solamente en esa parte no me parece, porque indica que esta ecuación, calor igual a delta H, es la ecuación más importante para los ingenieros, ¿ya? Químicos y ambientales. Y que es cierto, lo que indica es cierto, pero incorpora aquí, ya, este cambio de entalpía es entalpía final menos entalpía inicial, o entalpía de salida menos entalpía de entrada. Y en la entalpía de salida evalúa las entalpías de los reactivos individualmente, y a la salida evalúa la entalpía de los productos también individualmente. Entonces, aquí va a aparecer una ecuación que conocen en función de entalpías de formación de productos menos entalpía de formación de reactivos. Pero hay que tener la suficiente práctica y experiencia para poder hacer eso, ¿no? Porque si no, me voy a limitar a evaluar con calores de formación o con calores de combustión, y puede ser que me olvide de Kirchhoff, ¿no ve? Que les daba la evaluación de entalpías de reacción para temperaturas distintas de 25. Por eso es que tanto en el curso de balance de materia como en estos balances macroscópicos que los vemos para fenómenos de transporte, me permito desglosar en estos dos aspectos. ¿Ya? Una ecuación de balance para un sistema abierto donde hay una reacción química. ¿Ya? ¿Para qué tipo de reactores podría ser? Podría ser para reactor de flujo pistón, reactor de mezcla completa, o por qué no para otros reactores heterogéneos donde tenga reactivos y catalizadores en fases distintas. ¿Ya? La ecuación me sirve. Pero planteamos en forma desglosada un cambio de entalpía debido solamente a el cambio de temperatura que tiene la materia y un cambio de entalpía debido a la reacción química. Cuando no hay reacción química, nos quedamos con el calor es igual al cambio de entalpía. En varios textos aparece como la ecuación más importante de balance de energía para un sistema abierto. ¿Ya? Vamos a hablar de un enfriamiento de un gas ideal.
Ya, este es el ejercicio que les decía en el libro. Ya, pueden revisarlo. Habla del enfriamiento de un gas ideal. Aquí tiene la salida del aire a menos 18 grados centígrados y una atmósfera. Ya, piden calcular una velocidad en un punto 2. Aquí hay una entrada a 150 grados centígrados y 2 atmósferas. Sí, una velocidad 30 metros por segundo. Hay una altura del reactor de 3 metros. Ya, y hay un enfriamiento, entrada del líquido frío por la parte superior, como les han enseñado en su curso de química orgánica, y una salida del líquido caliente por la parte inferior. Y entonces nos dan el CP del aire con estas condiciones, o con esta ecuación, y es la figura 15.4.1. Y preguntan determinar la velocidad de eliminación de energía a través de la pared del tubo. El balance de energía, ¿sí? Área 1, velocidad 1, densidad 1, igual área 2, velocidad 2, densidad 2. En la figura nos muestra que el tubo por donde se está moviendo el aire tiene sección constante. Entonces voy a tener densidad por velocidad igual a constante. Y la densidad la voy a evaluar a partir de la ecuación de estado. El balance de materia dice aquí la ecuación de continuidad. Y en términos de materia, densidad 1, velocidad 1 por sección 1 es igual a densidad 2, velocidad 2, sección 2. La sección 1 es igual a la sección 2. Por lo tanto, densidad 1 por velocidad 1 va a ser igual a densidad 2 por velocidad 2. En el tubo no existe variación de área, por lo tanto el flujo de materia va a ser constante. Y ahí vamos a tener densidad 1 por velocidad 1 es igual a densidad 2 por velocidad 2. ¿Cómo evalúo la densidad? Ya vamos a evaluar a partir de la ecuación de estado. Ya de presión 1, volumen 1, o presión volumen igual a NRT, o presión volumen igual masa sobre peso molecular por RT. Ya, la masa sobre el volumen va a ser la densidad. Y a partir de esta ecuación, asumiendo un comportamiento ideal, la densidad del gas será densidad igual a la presión por el peso molecular del aire sobre RT. La ecuación de balance de materia, ¿sí? Densidad 1 por velocidad 1 igual a densidad 2 por velocidad 2. Presión 1 por el peso molecular sobre RT1, velocidad 1 igual a presión 2, peso molecular sobre RT2 por la velocidad 2. Peso molecular y R se pueden simplificar y por lo tanto voy a tener presión 1, velocidad 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2, velocidad 2 sobre temperatura 2. O puedo asumir e indicar también una nueva ecuación de estado por ahí para el conocimiento de todos nosotros, que presión 1 por velocidad 1 sobre temperatura 1 es constante. Ya para el régimen estacionario. Y tenemos esta ecuación. Si reemplazamos valores, tengo el dato, la presión 1 a la entrada la tengo, la temperatura 1 y la velocidad 1 también la tengo. A la salida tengo la presión 2, tengo la temperatura 2 y puedo evaluar la velocidad 2. ¿Sí? De los datos que tenemos, presión 1 sobre temperatura 1, vemos en la figurita. Ya a la entrada dice 150 grados centígrados y 12 atmósferas. Presión 1, 2 atmósferas, temperatura 1, 150 más 273, por la velocidad 30 metros por segundo. Y a la salida, ya, presión 1 atmósfera, temperatura 273 menos 18 y evalúo la velocidad a la salida 2. Y esos son los valores que están anotados acá. Y velocidad 2 va a ser igual
presión 1 sobre temperatura 1, 2 atmósferas sobre 423 Kelvin. ¿Ya? La temperatura 2, 255 grados Kelvin o 273 menos 18 sobre la presión 2, 1 atmósfera, y la velocidad 1, que es 30 metros por segundo. Y la velocidad 2 va a ser igual a 36.17 metros por segundo. ¿Se ha entendido? Y entonces hemos evaluado la velocidad 2, tengo la velocidad 1, tengo la velocidad 2. Ya puedo evaluar la masa y evaluar la energía cinética. El cambio de energía cinética total, delta K mayúscula, va a ser igual al flujo por delta de energía cinética específica. El flujo total dice 100 kilogramos por hora, que también está en la figura. A ver, vamos a ubicar dónde está ese dato. Ya creo que no he sacado ese copiado esa parte del libro. Ya el flujo son 100 kilogramos por hora. Lo vamos a llevar a kilogramos por segundo. Ya que es el flujo por un medio. Ya es la ecuación de la energía cinética, ¿no ve? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Un medio de la masa o del flujo másico también, para expresar energía cinética por unidad de tiempo. Y esto va a ser 36.17, la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado, 30 al cuadrado, metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Esto es 5.67 joules por segundo. Es lo mismo que hemos hecho con la figurita anterior, inclusive si no colocáramos 100 kilogramos por hora y hablaría solamente de la energía cinética específica del delta de K, que solamente se referiría a un medio de 36.17 al cuadrado, 30 al cuadrado, ya sus unidades, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Estas unidades de metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado no es otra cosa que joule por segundo. No es joule por segundo, es joules por kilogramo. Ya, 5.67. Bueno, si fuera, ya está bien. Son solamente... Estaba correcto, joules por segundo, les aclaro la idea. Ya, cuando hablamos de metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, es joule por kilogramo. ¿Ya? En realidad el joule es igual a kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Si despejo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, voy a tener joule por kilogramo. Multiplicado por kilogramo por segundo, voy a tener joules por segundo. Ya están correctas las unidades, son 5.67 joules por segundo, asumiendo un flujo másico de 100 kilogramos por hora. Entonces ahí tengo el cambio de energía potencial, que lo muestra el libro, pero que les decía que él lo ha calculado todo, pero es importante que podamos indicar
de que los cambios de entalpía son mucho más grandes que los cambios de energía cinética y los cambios de energía potencial. Ahora vamos a hablar del cambio de energía potencial, el delta phi o F por delta phi minúscula, por el flujo, por la energía potencial específica, flujo por energía potencial específica, igual, asumimos este valor, 100 kilogramos por hora, por 1 hora, 3.600 segundos, ahí tengo el flujo másico, kilogramos por segundo, por la energía potencial específica, gravedad por cambio de altura, o el cambio de energía potencial específica, gravedad por cambio de altura. La gravedad 9.81 metros por segundo al cuadrado, y el cambio de altura nos muestra la figura 3 metros de altura de ese intercambiador de calor, menos la altura inicial que es 0. Y por lo tanto, el cambio de energía potencial va a ser 0.82 joules por segundo. Igualito, el mismo criterio, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, es joule por kilogramo. Y joule por kilogramo segundo va a ser joules por segundo. Y podemos ver, tenemos el cambio de energía cinética y en un proceso seguramente más real, porque es el ejemplo académico de nuestro libro. ¿Ya? El cambio de energía cinética 5,67 joules por segundo y el cambio de energía potencial 0,82 joules por segundo. El cambio de entalpía va a ser igual al flujo por el cambio de entalpía específica. El flujo estamos diciendo 100 kilogramos por hora, por 1 hora 3.600 segundos, y el cambio de entalpía va a ser igual a la integral desde una temperatura inicial hasta una temperatura final del Cp diferencial de T. Y aquí viene esa ecuación desglosada. El cambio de entalpía, flujo por el cambio de entalpía específica. El cambio de entalpía, 100 kilogramos por hora, por 1 hora 3.600 segundos. Ahí estamos colocando el flujo másico en kilogramos por segundo por, ¿ya? Como el Cp viene expresado en kilogramos mol, ¿ya? Entonces vamos a multiplicar este flujo másico en kilogramos por segundo por el peso molecular, o vamos a dividir entre el peso molecular, que es 28.84 kilogramos de aire, hacen 1 kilogramo mol de aire. Sí, ahí vamos a tener los kilogramos mol por segundo de aire. Por la integral desde la temperatura inicial, que es de... A ver, vamos a ver los valores, nos vamos a acordar. Ya, hasta menos 18 grados centígrados y desde ...150 grados centígrados. Entonces, esa integral, ya saben integrar, han trabajado muchísimo con esto. Ya. Desde 150 grados centígrados o 423 Kelvin hasta menos 18 grados centígrados o 255 Kelvin. De el Cp que nos dan 6.39 más 1.76 por 10 a la menos 3t menos 2.65 por 10 a la menos 7t cuadrado diferencial de t. ¿Ya? ¿Qué unidades va a tener? ¿Ya? Aquí no están las unidades del Cp, le vamos a colocar. Kilocaloría por kilogramo mol grado Kelvin. Y entonces aquí sus unidades son
Y el resultado nos va a dar en kilocalorías por segundo. Hagan la integral, por favor. El que tenga resuelta la integral me avisa. Ingeniero, solo la integral sale menos 1372.45. Ya, menos y multiplicado por 100 o dividido entre 36 y 28,84, ¿cuánto te sale? Ingeniero, a mí me sale menos 1.125. ¿Cuánto, por favor? Menos 1.125 me sale. Ya, menos 1.125 Sí. kilocalorías por segundo, ¿no es? ¿Ya el joven, cuánto le sale al joven? Que me dio el valor de la integral. Menos 1168.53 tendría que ser. El límite me había equivocado. ¿En kilojoules? No, en kilocalorías, pero falta multiplicar. Tengo que multiplicar por sobre 36 y eso me falta. Ya, a ver, multiplica el valor que me has indicado por 100 dividido 3600 dividido 28,84. A mí me sale menos 1,125 kilocalorías por segundo. Ya, el mismo valor de tu compañera, ¿no es? Sí, el mismo valor. Ya. Aquí tenemos, ¿no ve? El delta H menos, Sí, 100 menos 1.125 ya. Dados los valores, eso equivale ya, una caloría tiene 4.18 joules, una kilocaloría va a tener 4.18 kilojoules. Seguramente multiplicado 1.125 por 4.18 me va a dar 4.71 kilojoules por segundo. Y aquí podemos ver que ese 4.71 es mucho más grande que 0.82. Aquí tenemos joules por segundo, ¿no es? Para el cambio de energía potencial. Y para el cambio de energía cinética también tenemos en joules por segundo, 5.67 joules por segundo, frente a 4.710 joules por segundo. Entonces aquí nuevamente ratificamos que los cambios de energía cinética y energía potencial, que son cambios de energía mecánica, son mucho más pequeños que los cambios de energía térmica o energía termodinámica relacionada con la termodinámica. Y eso es lo que nos muestra. Ya en el librito hace todo el cálculo, pero aquí nosotros lo que hemos hecho es desglosar y mostrar. Seguramente pueden comparar ustedes este valor de 471 kilojoules por segundo con el valor total que nos muestra el libro, que va a ser 471 más 0.82, 5.67. En realidad aquí está faltando un signo, ¿no? Es que es menos 1.125 y es menos 4.71. 471 más 0.82 más 0 más 5.67 menos 4.710 más las otras dos energías cinéticas no va a tener mayor cambio. Va a ser 4.705 más o menos. Y no hay mayor cambio. Y este sería la energía o el cambio de entalpía que presenta el fluido al pasar por ese intercambiador de calor. ¿Se ha entendido?
Ya, el nombre del joven que me dio el primer valor. Que le Wilmer faltaba Machaca multiplicar. Ruiz. Wilmer Machaca Ruiz. Listo, Wilmer. Y las dos señoritas que me pasaron los datos, la primera, Betty Gladys Apaza, ingeniero. Betty Gladys, Apaza. perdón, Betty Gladys Apaza, mamá, ingeniero. Apaza, ya. Sí. La segunda señorita, Chipana Mamani Gladys. listo, Gladys. Y entonces, hasta aquí hemos visto lo que son, ya la próxima clase vamos a ver rápidamente este cambiador con ecuaciones, más que todo es el desarrollo de las ecuaciones que vamos a tener para este sistema. Lo interesante de este desarrollo que vamos a hacer es que nos va a aparecer este término. Aquí, este término. Es la media logarítmica. Vamos a hacer todo este desarrollo. La intención más que todo es mostrar de que la media logarítmica, más allá de lo que pueda ser aplicado estadísticamente, la media logarítmica es un desarrollo ampliamente ingenieril, ¿ya? Y lo mostramos aquí en fenómenos de transporte, pero lo utilizan también en su curso de operaciones 2 para los intercambiadores de calor, trabajan con medias logarítmicas. Esto es lo que vamos a ver la siguiente clase, el día jueves. ¿De acuerdo? Ya, si no hay preguntas, vamos a suspender la clase aquí y vamos a continuar con este tema el día jueves. Ya, que tengan una buena noche, un lindo domingo y los espero el jueves para pasar la clase.